Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniera. Le escucho entrecortado y Ahora, ¿cómo me escuchan? sí, pero un poco entrecortado. No sé si es mi internet. Ya, ahí estoy viendo. Escriban por el chat, por favor. Y me pueden ir confirmando si se escucha bien o entrecortado. ¿Cómo se escucha, jóvenes? Si me pueden confirmar. ¿Ahora está bien? Ya se escucha bien ahí. Ya, súper. Por favor, ahí en el chat o me interrumpen cuando no se escuche bien o algo, por favor, ¿sí? Por favor, me confirman. Jóvenes, si me pueden confirmar, por favor. Otra vez no se escucha. Se escucha bien, ingeniero. Escuchen. Gracias. Bueno, daremos inicio entonces o continuaremos con lo que estábamos viniendo avanzando. Me disculpo la anterior semana, realmente no sé qué está pasando con el tema del internet. Parece que nos vamos a pasar a la clase presencial a este paso. Entonces, bueno, veremos, continuemos. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? La pantalla. Se ve, Inge. Listo. Bueno, empezamos y, bueno, ya entramos al capítulo 4 y estamos viendo variables aleatorias, fue eso lo que ya vimos. Hicimos una descripción. ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Qué es una variable aleatoria? ¿Qué es una variable aleatoria? También vimos qué pasa cuando nosotros tenemos variables cuantitativas y cualitativas, qué podíamos hacer para convertir, ¿no? O sea, de una variable cualitativa a una cuantitativa. Y vimos el concepto del valor esperado, y entramos ya a ver lo que son la distribución de probabilidades, ¿no? Hicimos unos ejercicios ahí. Bueno, en realidad hicimos la comparación, ¿no? Con un ejercicio que ya avanzamos. Y dijimos que al igual que cuando estudiamos los datos para una muestra, donde calculábamos los estadísticos, ahora, para estudiar o entrar en los capítulos de lo que es la distribución de... Nosotros vamos a los muestrales, pero para toda una población.
Entonces, de ahí surge que de probabilidad. Y los parámetros vienen, este nombre específico, esta nomenclatura, esta notación, este nombre técnico, ya se le da cuando nosotros vamos a representar toda una población. Es decir, los parámetros, una muestra que le llamamos estadístico, ahora los llamamos parámetros y son la media, también es la moda, desviación estándar, varianza. Entonces, iniciamos determinando lo que es la media, ¿no? Y dijimos que la media, que la vamos a denotar con la letra griega mu para una población, o la vamos a denotar como E mayúscula paréntesis X, que es X, variable aleatoria. Por lo tanto, esta media, jóvenes, se va a calcular sumando, miren, la sumatoria, multiplicado por la probabilidad. Ese f sub x de x es probabilidad. Y si multiplicamos para cada variable aleatoria su respectiva probabilidad y lo sumamos, esa sumatoria total nos va a dar la media, ¿no? La notación igual acá, en vez de escribir f sub x de x, p paréntesis x. Eso significa la probabilidad de que la variable aleatoria ocurra, ¿no? Es la probabilidad de ocurrencia. Posterior a ello, vimos cómo determinar la varianza y la desviación estándar, y ahí lo deducimos, ¿no? La desviación estándar no es nada más que la raíz de la varianza. Y a la varianza la denotamos con la letra griega. Esta letra griega es sigma, ¿no? Esta de acá no es nada más que sigma. Listo. Hicimos un ejercicio, determinamos la media, varianza y desviación estándar. También resolvimos otros ejercicios. Y dijimos que a partir de esos datos, nosotros anteriormente aprendimos a graficar un histograma, ¿no? Esto era lo que nosotros aprendimos antes. Y lo voy a marcar con un color amarillo, porque es lo que aprendimos primero, hacer un histograma. Pero ahora ya no estamos en esa parte, ¿no? de la distribución de frecuencias, sino que ahora vamos a hacer el mismo gráfico, pero le vamos a llamar función de probabilidad, o denominado también distribución de probabilidad. ¿Qué vamos a graficar? En el eje X, la variable aleatoria. En el eje Y, la probabilidad. Entonces, ahí vamos a determinar ese comportamiento de nuestros datos. En el otro caso, construyamos un histograma, pero acumulado, ¿no? O sea, un histograma acumulado. Entonces, de igual manera, se utiliza ese grado de distribución A, es decir, en el eje X, F mayúscula. ¿Qué mayúscula, jóvenes? ¿Qué significa ese F mayúscula? ¿Están presentes? A ver, ¿a quién es? Frecuencia ¿Qué acumulada. significa? ¿Qué número es? Número 6, Inge. Número 6. Es la frecuencia acumulada, por eso es con mayúscula. Entonces, de manera análoga, ahora vamos a nosotros emplear estos gráficos. Y ahora sí dijimos, vamos a utilizar ahora el concepto del teorema de Chebyshev y de la regla empírica, ¿no? Que no era nada más que nos decía que respecto a un valor central, yo tengo este valor central, miren, ahí ese valor central, ¿quién me define? La media poblacional. Respecto a ese valor central, mis datos, es decir, mis datos que yo tengo, mis variables aleatorias, aquí les voy a dibujar, y los pongo grande para que los vean, estos datos pueden
variar en ese orden, o sea, pueden encontrarse ahí, dentro de esa área celeste. Y esta área celeste que está acá, ¿cuántas veces está alejado? O sea, ¿cuánto se aleja respecto de la media? ¿Cuánto nos alejamos? Entonces, si hablamos del teorema de Chebyshev, y lo marco con rojo, si yo estoy hablando del teorema de Chebyshev, cuánto yo me aleje, le voy a llamar K veces sigma positivo y K veces sigma negativo, tanto a un lado como al otro. No, me puedo alejar más, mis datos pueden estar más alejados, más dispersos. Ah, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que hallar otro límite de acá, ¿no? O sea, este límite de acá identifica los de acuerdo a distribución que ellos tienen dejado a media siempre. Entonces, ¿cuánto me estoy alejando? ¿Cuánto será? ¿Será K veces? Sí, K veces. Entonces, K, o sea, este valor, no, K es igual a Chebyshev, ¿sí? ¿Cuánto nos alejamos? Ahora pasamos luego a ver qué diferencia hay con la regla empírica. ¿Cuál es la regla empírica? Entonces, la regla empírica lo que dice es que todos nuestros datos se van a comportar como una distribución simétrica. Eso, miren, no de Chebyshev, ¿sí? Que tenemos con toda el área amarilla, eso representa el 95.4%. No, los datos están mucho más dispersos. Decir, están en este caso, yo los voy a aglomerar todos aquí, debajo del área verde, y lo que me dice es que el 68.2% existe esa probabilidad de que mis datos se encuentren dentro de esa probabilidad. O sea, yo tengo el 68.2% de confiabilidad de que mis datos se encuentren, ¿no? Todos dentro de esa área. No, tengo el 95.4%, ¿no? De que ocurran, que se encuentren mis datos. O tengo el 99.7%. Entonces, respecto a esta distribución, jóvenes, ¿qué es lo que pueden entender? ¿Qué significaría que mis datos estén aquí? ¿Qué significa que todos estén debajo de esa área verde? O sea, ¿qué es lo que yo buscaría? ¿Por qué mis datos tendrían que estar más cerca de la media? ¿Y por qué mis datos podrían estar más alejados de la media? ¿En qué casos podría darse esto? ¿En qué casos podría darse de nuestros datos que manejamos en ingeniería? ¿Están?
Jóvenes, si me pueden... jóvenes. Uy, ¿no se escucha? Inge, a veces se oye entrecortado. Estamos mal con el internet, no sé qué vamos a hacer. ¿Ahorita se está escuchando? Ahorita sí, Inge, pero al principio, cuando explicó toda la parte del principio, no se escuchó casi nada, ingeniero. Ya, bueno, estamos en realidad recordando, espero que no nos falle el internet. Estamos recordando en realidad un poco lo que ya vimos, ¿no? Entonces, recordando un poco los conceptos. Entonces, a ver, vamos a ir pasando. Esta parte del teorema de Chebyshev me interesa que, que lo entiendan bien, porque eso es parte de saber más que la práctica. Les ha ido con el tema de la práctica. Y cómo, a ver, cómo les fue, si me pueden, Chebyshev y la regla empírica. Jóvenes. Jóvenes, no sé si me están escuchando. Bueno, ahí dice, ¿puede volver a preguntar? Claro que sí. ¿Cómo les fue con la práctica en la parte del teorema de Chebyshev? ¿Me escucharon? Jóvenes. Inge, no sé si soy solo yo, pero a veces se corta, no se escucha bien. Ahí yo les estoy escribiendo en en el chat que cómo les fue con la práctica, con el teorema de Chebyshev y la regla empírica. Mm.
Buenas tardes, Silvia, ¿cómo está? ¿Cómo está? Le habla la ingeniera Rubí. Silvia, un favor. Quería hacerle una consulta. En mi primer parcial, ¿puedo tomarlo presencial? Ay, ya. Es el día de mañana. Ahora, ¿cómo puedo hacer? ¿Verdad? No sabía que tenía que hacer una nota. ¿Será que, cómo lo puedo hacer ahora? No creo que alcance ya a llegar a la universidad, ya no creo, ¿no? Ahí en la facultad. Allá, una semanita lo puedo postergar, ¿no? Sí, ya. Está bien, Silvia. Ay, el director nos mandó un formulario para poder volver al presencial, ¿verdad? Hola. ¿Qué posibilidad existe de que se pueda... jóvenes, buenas tardes. A ver, por favor, yo quisiera que ustedes puedan compartir un poco el tema de la práctica. No sé si escucharon, no sé si escuchan. Sí, sí se lo escucha. Sí, que se escucha. En mi caso, en la práctica lo que me ha salido del teorema, solamente se podía analizar con el teorema de Chebyshev, debido a que la regla empírica nos pide, por teoría nos pide que solamente tiene que tener una forma de campana, y en el caso no sale en forma de campana, y entonces solamente se usaría el teorema de Chebyshev. Ah, ya, perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? ¿Qué número es el que ha participado? Número 2, ingeniero. Número 2. Adelante, por favor, ¿alguien más iba a participar? Ingeniero, bueno, con el tema de la práctica, a mí los datos me salieron casi simétricos y no sabía cuál utilizar, porque no era tan simétrico, pero sí era. Y entonces, eso, Inge. Ahí pueden utilizar el sesgo, ¿no? O sea, tienen el coeficiente de asimetría, por ejemplo, y tienen unos rangos para poder utilizarlos. O sea, cuánto les tiene que salir si es totalmente simétrico. Tienen el coeficiente de sesgo, ¿verdad? Entonces, si dudamos de qué teorema podemos usar, entonces tenemos que calcular todos nuestros estadísticos. ¿Está bien? Inge, a mí me salía por el teorema del sesgo 0,05. Igual tendría que utilizar ese teorema o podría asumir la forma de la campana de Gauss. Podríamos ahí evaluar, utilizar el teorema de Chebyshev y también ver con la regla empírica cuánto es la dispersión de los datos, o sea, cuánto cambia, ¿no? Les hice unas preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? O perdón, ¿cuál es a ver, abramos. Ahí les hice unas preguntas para que ustedes lo respondieran, ¿sí? Entonces, utilizando un teorema, ¿cuánto nos sale? Y utilizando la regla empírica, ¿cuánto nos sale? Entonces, ahí podemos concluir, digamos, ¿no? ¿Está bien? Está bien, Inge, gracias. Después, ¿qué números de participación? 27, ¿no? Sí, ingeniera. Ya. Inge, uno Am, también. adelante. Uno, ya participé. Ah, ya, perfecto. El número 1. Eso, van a decir sus números.
¿Alguien más tuvo algún problema? Ayer me pidieron postergación para la práctica. No sé cómo vamos. ¿Todos realmente no pudieron terminarla? En mi caso, sí. Sí, por favor, ingeniera. Sí, Inge, por favor. Sí, por favor. Ya, por ejemplo, aquí miren, a los que les sale casi simétrico, miren, determinar el valor correspondiente, dicen, de la densidad seca o rotura de la compresión para un valor menor al 10% y 80%. ¿Cuánto le sale con un método y cuánto con el otro? ¿Y a qué conclusión podemos llegar? ¿No? Eso por un lado. Igual el inciso E. Ahora, lo que nos decía su compañero, a ver, vamos a ahí abrir. Voy a ver si aquí está el internet bien. Bueno, nuestra presentación, creo que es la número 2. Y aquí es donde hablamos, ¿no? De los teoremas. Y en realidad, aquí hablamos del teorema. Ahí ustedes lo tienen, miren. En el caso de 1, 68.2 con la regla empírica. Miren, si me alejo 1.5, miren, si me alejo 1.5 veces la desviación estándar, yo tengo un 55.6% de que los datos estén ahí. Pero en este caso, si yo me alejo una vez la desviación estándar, miren acá, entonces tengo el 68.2%, ¿no? Entonces, por ese lado ya podemos nosotros ver este tema. Miren, el coeficiente de sesgo tiene que ser, si es igual a 0, es simétrico. Pero ahí le sale 0.05, dice su compañero. Entonces, como que está muy cerca, ¿no? Muy cerca a ser simétrica. Entonces, ya desde ese punto de vista, podemos asumir que es totalmente simétrica, y si es simétrica, se comporta con un solo pico, como la regla empírica, ¿sí? Y si se comporta así, empleando la regla empírica, mis datos, ¿cuánto están dispersos? ¿Eso han determinado? ¿Cuánto se encuentran dispersos? O están súper dispersos los datos, ¿no? Entonces, ¿en qué rango está variando? Está variando en un 68, 95, 99 o 1.5, 2, 2.5, 3 veces, ¿no? ¿Cuánto está variando? Entonces, eso es lo que tenemos que determinar. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Si me pueden confirmar, por favor. Y que yo quisiera hacerle una pregunta respecto al punto de I, porque ahí es donde me he trabado. Ya. ¿Nos podría explicar un poquitito más sobre qué es lo que nos está pidiendo? Porque lo leo y no sé, no le capto muy bien. Ya. A ver, si alguien puede compartir su práctica, ahí, si es que la tienen, la tabla de distribución de frecuencias. Y si no, vámonos al ejercicio que hicimos conmigo. Entonces dice, por ejemplo, miren, en este ejercicio, ¿lo pueden apreciar ahí la presentación? Sí. Y ya, entonces Sí. miren, a ver, yo me voy a abrir la práctica. La práctica número 3 está, y la vamos a poner acá, 3 semanal. Bueno, abramos. Porque esta es la que les di. Y ahí tienen el inciso, y es esto, ¿no? El inciso D o E, ¿cuál de los dos? El D, por favor. Ya, entonces acá. Pues vamos a hacer un recorte, y ahí lo vamos a ampliar. Entonces lo que dice es lo siguiente. Nos dice determinar el valor correspondiente. Imaginemos que esto es densidades, que estos datos son de densidades. Entonces dice, para un valor menor al 10%. En esta tabla,
¿Cuál es la frecuencia relativa expresada en porcentaje? Sería ¿Cuál columna es? la columna que dice frecuencia relativa. ¿Cuál? Aquí tengo dos. La La segunda, séptima columna, Ya. 1, La 2, última. 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué número fue el que participó? número 8, ingeniera. 8. Es la séptima columna. Esta es la frecuencia relativa como porcentaje. Entonces me dice, determina el valor correspondiente de la densidad seca para un valor menor al 10%. Entonces, yo tengo un valor inferior y uno superior, y tengo su marca de clase, que no es nada más que el promedio de estos dos valores, ¿no? Estos dos valores, entre paréntesis, dividido entre 2, es la marca de clase. Entonces, si yo grafico, porque ustedes pueden graficar, y pueden graficarme el acumulativo, o sea, es decir, aquí ustedes sacan una gráfica que me acaban de decir que le salió casi simétrica, pues la verdad no sé, digamos, le salió casi simétrica, pero yo necesito ahora hallar el histograma de frecuencia acumulada y ese gráfico, como está acá, pues es creciente. Para 1336 empieza en 7 y va aumentando. Entonces, si me está pidiendo, a mí me sirve este histograma. Este es el histograma de esta columna, de la número 9. Ustedes le ponen el título, ¿no? Histograma, y lo voy a poner de la columna 9. Este es el acumulativo. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí. Entonces aquí lo estoy viendo en porcentaje. Y aquí estoy viendo a la densidad seca, que está dado en libras pie cúbico. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me dice, determina el valor de la densidad, o sea, aquí, incógnita, determina el valor de la densidad, pero para un valor menor al 10%. Entonces, aquí busco, por decir, aquí voy a poner 7, y voy a poner aquí 10, menor al 10%. ¿Dónde es menor al 10%? Este valor es el que me está pidiendo. Pero menores, ¿cuáles son los menores? Están en este lado. Menor al 10%. Entonces, para el 10%, ¿cuánto vale esa densidad seca? Eso está pidiendo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Vaya. Ahora, la otra pregunta. Menor al 80%. Pues entonces, yo voy a borrar, lo voy a poner, voy a borrar, y voy a decir que el 80%, para mejorar mi gráfico, entonces voy a hacer otra vez mi gráfica acumulativa y el 80%. La densidad, calcule, pero ahora para el 80%, pero menores o mayores me está pidiendo. Para menores, un valor menor, por eso utilizo la gráfica. ¿Cómo se llamaba esta gráfica? ¿Ojiva mayor o menor que es esta? ojiva menor que, ingeniero. Eso. ¿Qué número es? 2. 2. Ojiva menor que. Entonces, yo estoy utilizando los valores menores. Me está pidiendo menores al 80%. Entonces, aquí, este es el valor y a partir de ahí para atrás son los menores al 80%. ¿Sí? Ahora, determine, la pregunta es entre el 25 y 90. Ah, ya, esto ya cambia, ¿no? Puedo utilizar la misma ojiva, menor que, o puedo utilizar la mayor que, cualquiera de las dos. En este caso, esa es mi gráfica. Busco aquí el 25% y busco acá el 90%. Y voy a ir a determinar sus respectivas densidades, ¿no? Determina el valor correspondiente, densidad seca de la ruptura de compresión,
para un valor mayor al 25%, no, mayor y al 90%. En este caso es al revés, me está pidiendo mayor al 25%, o sea, voy a graficar con rojo, mayores al 25%, y luego la otra mayores al 90, al 25 y al 90%. Entonces, eso me está pidiendo. ¿Qué puedo hacer? De aquí y de aquí interpolo y calculo el 10%, ¿no? Luego puedo interpolar entre acá igual para calcular el 25 y aquí para calcular el del 90. Porque este gráfico de aquí me está dando valores parciales. Parciales. Pero este es acumulativo. ¿Sí? Acumulativo. Entonces, esa es la respuesta, jóvenes, a sus preguntas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, que muchas gracias por la consulta o por aclarar mi duda. Ya, a ver, ahora, mañana es el examen. Estamos ahí con el internet medio que flojo. ¿Quieren ver algún examen pasado que ya tomado o continuamos con la materia? Con la materia, Inge. Veremos Con la un materia. examen, Inge, por favor. Veremos Un un examen, veremos por ejemplo. Examen, ingeniero. Un examen pasado. A ver, ahí en el chat comienzan a contestarme para ir viendo cuántos quieren un examen pasado. Ahí vemos rapidito. Yo voy a ir preparando a ver cuál, de qué semestre. Del anterior. Del anterior, veamos. Listo. El examen, jóvenes, está conformado por una parte teórica y una parte práctica, como les decía. Listo, un examen pasado, varios. Entonces, tenemos una parte teórica y tenemos una parte práctica, ¿sí? Y dentro de lo que es la parte teórica y la parte práctica, nosotros, pues miren así, voy a habilitar una carpeta que se va a llamar subir el examen. En realidad un formulario es para la parte teórica, y aquí en la parte teórica el formulario pues nos los arroja en Excel, ¿no? Entonces miren las preguntas que yo había hecho. ¿Qué son los datos, por ejemplo? ¿Cómo definimos? ¿Qué son datos? ¿A qué le llamamos un dato? Entonces ahí respondieron, ¿no? Varias respuestas. La segunda, pero esto lo debo tener acá tabulado, acá les mostraré mejor. En mi presentación en esta CIP2, listo, pares. No, este es el examen, el ejercicio que me resolvieron, pero a ver. Como que no lo estoy encontrando la parte teórica. ¿Por qué? Aquí, no está acá. La parte teórica. Aquí está. Esperemos que esta sea la parte teórica. Aquí está la parte teórica. Esta es una forma de examen. El anterior semestre, el anterior, el 1-2021, yo les tomé de diferente manera, ¿no? No como un formulario. Miren, aquí se los voy a agrandar un poco más. Dice, mencione los tipos de datos. En este caso, mencione los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos conocemos? Variable cualitativa, datos continuos y datos discretos. Y tenemos las variables cualitativas. Tipos de datos. En el otro caso, en el otro parcial, les preguntaba qué son los datos, ¿no? Entonces ahí ustedes ven, más o menos, cuántas clases y tipos de muestras existen. Eso era parte de su práctica. La no probabilística, y citaban. Y la probabilística, y ahí tenían, ¿no? Tenían que citar.
¿Cuáles son las condiciones de una buena muestra? Y aquí ya resuelvo la pregunta del examen, ¿no? La relativa al tamaño muestral y la relativa a la calidad de la muestra. Será la respuesta. Defina la respuesta correcta, miren. Ahí lo vamos a borrar, ¿no? Por ejemplo, desventaja de la media geométrica. ¿Cuál de todas estas será la desventaja de la media geométrica? Ventaja de la media aritmética. Y ustedes tienen todas estas para poder seleccionar. Ventaja de la mediana, ventaja de la moda, propiedad de la varianza, propiedad de la desviación estándar. Entonces, ahí tenemos las respuestas. Y ya podemos nosotros escoger cuál, ¿sí? Otra pregunta. Si se tiene un espacio muestral S con datos, miren, del 0, 1, 2 hasta el 9, el experimento aleatorio consiste en que nosotros seleccionemos al azar del espacio muestral un número de datos cuyo orden a ser analizado es de 4 posiciones. Ustedes tienen 4 posiciones, 1, 2, 3 y 4 posiciones. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿el número de eventos a ser determinados serán mayores si se calculan considerando permutaciones, combinaciones, el valor o es igual? Entonces, más o menos así son las preguntas teóricas. ¿Sí? ¿Está bien, jóvenes? Está bien, ingeniera. Entonces, ahí, es teoría, básicamente teoría de lo que hemos avanzado. Esa parte teórica generalmente vale 20%. Ahora la parte práctica, eso es del anterior semestre, les muestro. Del anterior semestre, la parte práctica, yo les daba estos datos, miren. El ejercicio 1 vale 40% y el ejercicio 2, eso es todo el 1, y el ejercicio 2 vale 20%, sumados 60. Hay un ejercicio más, 3, 20, 80, más la parte teórica, que es 20, 100. Entonces, ¿en qué consistía? Miren, ya solo les voy a mostrar. Primero, que les doy datos. Les doy aquí datos. ¿Qué observan en estos datos, jóvenes? Valores atípicos. Valor atípico. Listo. Aquí lo primero que hay que identificar. Por eso, si han hecho la práctica, no va a haber problema para el examen. Se presentan los resultados del ensayo a compresión de 15 probetas. Ahí lo tenemos. Primer valor atípico. Tabla de frecuencias, miren, ya se los he armado. Ya les doy armado, ustedes tienen que llenar aquí, en estos espacios vacíos, y tienen que hallar la frecuencia. Pero tienen que solucionar este problema. ¿Por qué es valor atípico? ¿Cómo me doy cuenta que es valor atípico? Si quieren, tienen que demostrarlo. Entonces dice inciso A, verificar que los datos sean consistentes. Inciso B, clasificar estas observaciones en una tabla de frecuencias con 5 clases. Utilizar aquí la regla utilizando la regla de Sturge, ¿no? Creo que es esto. Pero un ratito, vamos a aceptar a sus compañeros tras de que estamos mal con el internet. Entonces, ahí, no, este es bueno. Sí, este es el mismo. Entonces ahí, miren, con amarillo, ¿no? Y segundo, ¿qué les pido? Clasificar histogramas de frecuencia absoluta ojiva menor que. O sea, perdón, graficar el histograma de frecuencias y en realidad la ojiva menor que. Determine los siguientes estadigrafos, media y desviación estándar. Listo. Listo, esa es la 1. Fácil, 40%. ¿Qué les parece? Entonces, algo parecido así, les pregunté el anterior semestre. 2, el ejercicio número 2 es, basándonos en los datos del ejercicio 1, o sea, ustedes resolvieron el ejercicio 1, justo lo que preguntó su compañero, ¿no? Les pregunto, determinar, dice, la probabilidad, ahora es al revés. Estoy pidiendo que ustedes me calculen la probabilidad entre 22.7 y 23.3. ¿Qué probabilidad hay? ¿O qué área, no? Esta es la probabilidad que estamos estudiando, ¿no? ¿Qué área?
O sea, ¿qué porcentaje de área se encuentra? Ningún valor entre 23 y 29. ¿Se entiende? Jóvenes, Sí, ¿se entiende? Entonces, miren, aquí yo hice el gráfico de puntos para poder identificar que es un valor atípico, no perder tanto tiempo en el examen. Miren, determiné, le quité ese valor atípico, se convirtió en datos ya que tienen una distribución más normal. Y pues bueno, ahí fui resolviendo el ejercicio, miren, los gráficos que me piden, ¿no? Los datos, determine los siguientes estadigrafos, determiné. Y listo, acá me piden que determine entre 22.7. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Miren, y aquí estaba 22.7 y 23. ¿Cuál es la probabilidad? 0,2 o 20%. Ningún valor entre 23.3 y 23.9. Si aquí tengo las probabilidades, ningún valor, ¿qué probabilidades tengo que sumar? Si es ningún valor. Adelante. 0.2 más 0.6 más 0.8. Eso restado. Con 1. Ah, ya. En realidad, tenemos que restarle, y yo hubiera hecho más fácil. A1, miren ahí, 0,20%. ¿Qué hubiera hecho? A1, miren, aquí está. Al valor de 1, ¿qué probabilidad le resto? Para el inciso, ningún valor entre 23.3 y 23.9. Ningún valor. Entonces, ¿qué probabilidad le resto? 0.33. 0. No, 33 es acumulativo. ¿Cuál es su probabilidad parcial? ¿O cuál es la frecuencia parcial que hay en ese intervalo? ¿Cuál es la parcial? 0.6. No. 0.13. 13. Esta de acá, miren, está aquí marcadita. La probabilidad parcial es esta. Esa es la parcial. Y me está diciendo el ejercicio, ningún valor, ninguno tiene que estar entre 23.3 y 23.9. Si ninguno tiene que estar, entonces prácticamente es como que yo lo tapo. Ningún valor entre ese. ¿Qué valores quedan? ¿Qué valores quedarían? Si todo el espacio muestral, vale 1, y ahora me dicen que ningún valor del que está ahí marcado, ningún valor de este, entonces, ¿cuánto le tengo que restar? ¿Cómo tengo que hacer ese cálculo? 1 menos el valor que está en naranja, ingeniera. Eso, 1 menos ese valor. Entonces, ahí está. 1 menos 0.13, esa probabilidad es 86.667. ¿No? Entonces, listo. Y esto era lo que le preguntaba al otro, a los pares o a los impares, era esto de acá, ¿no? Y el último que está relacionado con el tema de todo lo que vimos, ¿no? Lo que entramos de el capítulo 3 elementos de probabilidad. Entonces aquí, este sí era el examen, enfermedad, es el COVID, ¿no? Y esa es la enfermedad que está presente. Supongamos que enfermedad. Aquí, comencemos a armar. Si 0.5% de la población padece la enfermedad, ¿cuánto es la que no padece, no? O sea, ya me tengo que ir yo armando, como les dije, ya hay que ir armándose en cada párrafo. Pasamos al otro párrafo. Así también existe una probabilidad del 99% de que una prueba sanguínea sea efectiva para detectar esta enfermedad. Entonces,
Dice que existe una probabilidad del 99 que permite detectar entonces cuánto le falta para la que no permite detectar, ¿no? Dice aquí otra. Cimiento de los enfermos. Utilice los axiomas y la padezca realmente la enfermedad. Entonces ahí tienen ustedes esa pregunta, ¿no? Entonces, básicamente vamos a armar algo muy parecido, ¿no? No digo que va a ser lo mismo, pero sí, ¿no? El examen siempre está compuesto por esos 3 puntos. El capítulo 3, ahí lo tienen. El capítulo 2, básicamente, con el capítulo 1. Entonces ahí tenemos 3 preguntas. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Está bien, Inge. ¿Alguna consulta, algo al respecto del examen de mañana? Sobre la distribución del tiempo, Inge. Ya, sobre la distribución del tiempo, vamos a empezar 3. Sí o sí vamos a tener que, va a ser un formulario que si por alguna razón el internet está así tan raro, pero espero que no, vamos a darles unos 15 minutos a 20 para enviar sus respuestas de la parte teórica y después hasta las 4:30 se resuelve el examen. Ya mañana es un día neto de examen. Entonces ahí yo les voy a dar la pregunta 1, después les voy a pasar la 2 y después les voy a pasar la 3. ¿Está bien? Entonces ¿Está nos bien, va a pasar jóvenes? pregunta por pregunta, Inge. No va a dar el examen completo en un pantallazo. Siempre les envío el examen completo, siempre les he enviado el examen completo. Les puedo mandar nuevamente el examen completo, no hay problema, para los números pares e impares. Está bien, Inge. Listo. Bueno, entonces, a ver, ahora continuemos. Parece que ya estamos mejor con el tema del internet, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos mejor con el tema del internet? No, Ahora, Inge. un poquito. ¿Estamos mal? Qué bacano. Ya. A ver, vamos a ir viendo. Ahí ustedes me van escribiendo igual en el chat. No sé cómo vamos a hacer. Creo que voy a solicitar que nos pasemos al curso presencial y para que podamos pasar clases, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? A ver, estamos 37 estudiantes. ¿Estaríamos de acuerdo con irnos al presencial? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí. Ya. Entonces yo, No, Inge. no, dicen, a ver ahí, vayan Por mi escribiendo. parte, Inge. Sí, No, Inge. Inge. No, A ver, Inge. no, no quieren al presencial, varios, miren. No, dicen, no, todos, nadie quiere el presencial. Mañana el examen va a ser virtual, pero el segundo parcial va a ser presencial, jóvenes, ¿ya? Podemos solicitar, eso es lo que hablé con Silvia, de carrera, y me dice que nosotros solicitamos para el segundo parcial. Tenemos que solicitar. Entonces, el segundo parcial va a ser presencial, ¿ya?
Eso ya vayan considerándolo. Y hasta el final les voy a tomar presencial. Solo este parcial va a ser virtual. ¿Sí? Entonces ya tomen, por favor, esa precaución para el siguiente parcial. ¿Están todos, lograron escucharme? Que el primer parcial es virtual, segundo va a ser presencial y final presencial. ¿Escucharon, jóvenes? Sí, que se escuchó. Ya. Ya. Entonces, a ver, continuando ya, entramos al capítulo de distribución de probabilidades. En este capítulo, jóvenes, vamos a empezar dando un ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, como ustedes ven aquí la imagen, se trata de que tenemos una empresa de telefonía móvil, es decir, puede ser Entel, puede ser Tigo, puede ser Viva, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? ¿Cuál es el experimento? El experimento se trata de que, pues, esta empresa de telefonía móvil tiene su base de datos. Y en esa base contiene millones de llamadas telefónicas, ¿no? De clientes. Millones de clientes. Ahora, ¿qué dice? Utilizando un procedimiento aleatorio. Nosotros estamos estudiando, ¿qué? Variables aleatorias discretas, por si acaso. Estamos con las discretas. Dice, vamos a seleccionar un grupo de llamadas. Vamos a hacer la selección de un grupo de llamadas. Pero la selección de este grupo de llamadas es de datos al azar. Vamos a garantizar ¿qué? Independencia. ¿Qué quiere decir? Que entre este cliente y este cliente hay independencia. O sea, la llamada no depende de este cliente, ni depende del otro. O sea, que hay independencia de los datos, de las observaciones. ¿Sí? Entonces dice, con base en el análisis que vamos a hacer, la empresa dice, ha estimado que si nosotros seleccionamos al azar, la probabilidad de clientes hayan tenido, aquí dice cuál es la probabilidad de que estos clientes, de que su llamada telefónica, es decir, que la llamada telefónica haya sido fallida, es decir, que haya fracasado la llamada. O sea, su llamada ha sufrido un fracaso, ¿no? Un fracaso. Entonces, ¿qué probabilidad tiene? El 0.05, dice. Si estoy estudiando el espacio muestral, y este espacio muestral vale 1, ¿el complemento cuál sería? ¿Cuál sería el complemento? 0.95. Eso. ¿Y qué le llamo? O sea, la llamada, ¿qué sería? Si la una fue fracaso, ¿la otra qué sería? Con éxito. Un éxito. O sea, la llamada se dio con un éxito, o sea, fue exitoso el 95. De 0.95. De tal manera que si yo sumo estos dos valores, tienen que dar 1. Por eso siempre hablo y siempre tenemos que utilizar el espacio muestral. Esto es una cosa con su valor y este es el complemento con su valor. Entonces nos dice eso, que la llamada fallida o que tuvo un fracaso es del 0.5 y sin ningún inconveniente, pues es decir, el éxito sería 0.95. Entonces, con relación a este experimento, vamos a definir ahora nosotros, de aquí en adelante, jóvenes,
3 distribuciones de probabilidad que están relacionadas. Vamos a estudiar la distribución Bernoulli, vamos a estudiar la distribución binomial y la geométrica. ¿Qué pasa con cada una de ellas? Cuando estudiamos la distribución Bernoulli, tiene su propia variable aleatoria. La distribución binomial también. Y la distribución geométrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta variable aleatoria se va a comportar como una distribución Bernoulli si es que va a cumplir ciertos requisitos. Esta variable aleatoria se va a comportar como una distribución binomial si es que cumple una serie de requisitos. Y esta variable aleatoria también se va a comportar como una distribución geométrica si cumple una serie de requisitos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Inge. Listo. Entonces, empecemos por la distribución Bernoulli. ¿Qué nos dice la distribución Bernoulli? Primero, ¿qué tipos de datos estamos estudiando? Discretos. Estamos estudiando variables aleatorias discretas. O sea, estamos con los discretos. ¿Sí? Estamos estudiando estas variables aleatorias. Por lo tanto, para estas variables aleatorias, yo voy a utilizar la distribución Bernoulli. Dice que son resultado de un experimento conocido como un proceso de Bernoulli. Y esto viene en honor al matemático suizo Jacob Bernoulli. ¿Qué condiciones debe cumplirse? 1, 2 y 3 condiciones. La primera condición, ¿qué es lo que dice? Existen solamente 2 posibles resultados en cada ensayo. Esos resultados son el éxito, que le voy a llamar 1, miren, la variable aleatoria va a tomar un valor de 1, miren, aquí el éxito, y el fracaso, 0. O sea, en una distribución Bernoulli solo tengo 2 posibles resultados. 2 posibles resultados. ¿Cuáles son? Éxito, que le llamamos E con mayúscula, y fracaso, que le llamamos F. Aquí tengo éxito y fracaso. También es conocido como prueba binaria, variable aleatoria dicotómica. ¿Qué es dicotómica? Eso, que la variable aleatoria solamente va a tener 2 resultados, éxito o fracaso. ¿Sí? Primer punto, primera condición. Segunda condición, la probabilidad del resultado, miren, la probabilidad del resultado de cualquier ensayo permanece fijo con respecto del tiempo. Si permanece fijo, es decir, ese resultado siempre va a ser el mismo. Tercer punto, los n, estas 3 condiciones. Entonces, notación. ¿Qué notación vamos a emplear? E para el éxito y F para el fracaso. Indican que 2 posibles categorías de resultados. ¿Qué significa P mayúscula, paréntesis E, jóvenes? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene escribir P mayúscula, paréntesis Probabilidad E? del éxito. Ya, pero ¿qué significa? Es la probabilidad del éxito. Aquí lo dice, miren, probabilidad del éxito. ¿Pero qué significa? ¿Qué hemos dicho que significa? ¿Qué probabilidad es esa? La probabilidad de que el evento éxito, ¿qué pasa? Se cumple. ¿De ser Ocurra. constante, Inge? No. Este P sub B significa que es la probabilidad de que el evento éxito ocurra. Esta es una probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos? ¿Qué significa P sub F ahora?
P paréntesis F. ¿Qué significa? Probabilidad que ocurra fracaso. Eso significa eso. Esta probabilidad de E la vamos a llamar P minúscula. Y es igual a la probabilidad del éxito, o lo mismo que decir la probabilidad de que el evento éxito ocurra. La probabilidad del fracaso, ¿a qué es igual? Su complemento. ¿Cuál es su complemento? 1 menos P. Eso le vamos a llamar Q. Entonces, Q es la probabilidad de que el evento fracaso ocurra. Si yo sumo P más Q, ¿cuánto tiene que dar? 1. El rango de variación de la variable aleatoria solo puede tomar dos valores. Éxito, 1, y fracaso, 0. Pues, ¿no? Es lo que me está diciendo. Esa es la distribución Bernoulli. Entonces, una variable aleatoria discreta, que le hemos llamado X, cuyo número de éxitos en un ensayo Bernoulli, ¿cómo lo vamos a denotar? X. Esta variable aleatoria va a presentar una distribución Bernoulli cuando tenga esta P, que es P, la probabilidad de que el evento éxito ocurra. Si el rango de variación de la variable aleatoria va a estar dado entre 0 y 1. Entonces dice acá, una variable aleatoria discreta X sigue una distribución Bernoulli si su función de probabilidad está dada por ¿qué? Miren, ¿qué es esto? Función de distribución de probabilidad. ¿Cómo también lo vamos a representar? Como P de X. ¿Qué significa P de X? ¿Qué significa esta P sub paréntesis X? ¿Qué significa, jóvenes? ¿Estamos? Sería la probabilidad de que el evento X ocurra. Eso. Es la probabilidad de que la variable aleatoria discreta X ocurra. Y esta probabilidad es lo mismo que decir F sub X paréntesis X sub I, ¿quién es? Variable aleatoria. ¿P qué es? ¿Esta P qué es, jóvenes? ¿Qué es esta P que vimos? La probabilidad de éxito. Eso. Entonces, esto de acá, ¿cómo lo vamos a representar? De la siguiente manera. P, probabilidad, aquí está, de éxito. ¿Cuándo? Cuando X, la variable aleatoria, tome un valor de 1. Su complemento, que es el fracaso, ¿cuándo? Cuando la variable aleatoria tome un valor de 0. Si aquí esta probabilidad del éxito y este es su complemento, pues esta probabilidad ya queda pues, nula, no hay probabilidad, 0. Cuando X sea distinto de 0 y 1. Entonces solo tengo dos posibles eventos que se van a dar, el éxito o el fracaso. ¿Cuál es la función ahora de la distribución Bernoulli? ¿Cuál es? ¿Cuál es esta F, esta probabilidad P sub X? ¿Cuál es? Para una distribución Bernoulli tiene esta forma, como ustedes lo ven acá. Está dada por P, que es la probabilidad del éxito, elevada a la variable aleatoria, multiplicada por el complemento, que es Q, elevado a 1 menos la variable aleatoria. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Cuando la variable aleatoria tome un valor de 0 y 1. Entonces reemplacemos, porque podemos reemplazar. Si reemplazamos, vamos a hallar un gráfico. Este gráfico, que era el histograma, antes lo conocíamos así, ahora ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo dijimos que conocemos este gráfico? ¿Cómo se llama este gráfico ahora? ¿Cómo llamamos ese gráfico, jóvenes? Quiero graficar. Esta es la función, esto que ustedes ven acá, es la función de distribución de probabilidad
pero para una distribución Bernoulli, cuando la variable aleatoria tome estos valores. Entonces, si esta es la función, yo puedo convertirlo en gráfico. También lo puedo convertir tabularmente, en valor. Y eso, graficarlo. Lo único que voy a hacer, ¿qué? Es reemplazar X, si X vale 1, ¿cuánto vale esa probabilidad? Entonces, ¿cuánto va a valer? P elevado a la X, 1, por Q elevado a la 1 menos 1. Esto se hace, ¿cuánto? 1. Entonces, cuando X vale 1, ¿cuánto es la probabilidad? ¿Cuánto es la probabilidad? P. P. ¿Qué pasa si vale 0? ¿Cuánto es la probabilidad? A ver, reemplace. Ahora vale 0. ¿Cuánto vale esa probabilidad? Q. ¿Cuánto vale? Q. 0. Aquí esto vale 0. Esto se vuelve 1 ahora. Y esto es 1 menos 0, vale Q. Entonces, reemplacemos, grafiquemos. Ahí tienen la gráfica. El eje X va a valer 0 y vale 1. Aquí mi probabilidad, tengo acá P y su complemento, pues es menos que P, 1 menos P. Cuando vale 0, vale 1 menos P, ¿a qué es igual? A Q, ¿verdad? Es igual a 1 menos P. Ahí lo tienen. Cuando vale 1, vale P. ¿Estamos? ¿Sí? Jóvenes. Sí, ejemplo. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Los ejercicios van a consistir en eso. Que nosotros nos van a dar un ejercicio y vamos a identificar si corresponde a una distribución Bernoulli. Por ahí no es distribución Bernoulli, ahorita estamos aprendiendo. La distribución Bernoulli tiene esas características. Solamente dos sucesos, dos eventos, éxito y fracaso. Y su función de probabilidad es esta. Está dada por f sub x, de x la variable aleatoria y p la probabilidad del éxito. Cuando la variable adopte dos valores, 0 o 1. Pero al igual que yo determino una probabilidad, una función de distribución de probabilidad, también puedo hallar su función de distribución de probabilidad. ¿Qué es esta? Esta de aquí, ¿qué característica es? ¿Qué es esta de aquí abajo? ¿Qué función de distribución de probabilidad es? Acumulativa. Eso, es acumulativa. ¿Qué número? Por favor, sus números me van a indicar. 7. Entonces, ¿cómo determino la acumulativa? ¿Cómo la voy a determinar? Pues de la misma manera. Ahora tengo que analizar. La función de distribución acumulativa primero es creciente, ¿no? Entonces, ahora parto diciendo, la sumatoria, o sea, toda esta sumatoria, jóvenes, porque yo sé que es acumulativa. Esta probabilidad, por eso es esta probabilidad, va a optar por un valor de 1, va a valer 1. ¿Cuándo va a valer 1? O sea, ¿cuándo va a ser la totalidad? Es decir, el 100%, aquí está esto, 100%. Cuando la variable aleatoria x va a ser mayor o igual que 1. ¿Cuándo va a ser 1 menos p? Es decir, este q. O sea, el q, 1 menos p es q. Fracaso. Cuando la variable aleatoria esté entre 0 y 1. ¿Cuándo va a valer 0? La probabilidad. Cuando la variable aleatoria sea menor que 0. Grafiquemos. ¿Cómo es esa gráfica? Esa gráfica no es nada más que en el eje X, la variable aleatoria, 0 y 1. Pero la probabilidad, como esto es acumulativo, el acumulativo total vale 1 de la probabilidad, vale 1. Si X es mayor o igual que 1, ¿dónde está X? 1. Si es mayor o igual que 1,
para todos los valores de la variable aleatoria que asuma valores mayores que 1, vamos a pintarlo así como está aquí con amarillo. Segundo, fracaso 1 menos P siempre va a ser menor que 1, aquí lo voy a marcar. Dice que esta probabilidad va a ser cuando la variable aleatoria esté entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1, ahí está la probabilidad. Y va a valer 0, la probabilidad va a valer 0 cuando la variable aleatoria sea menor que 1, está aquí atrás. Todos los valores negativos, o sea, menores que 0, negativos, la probabilidad va a ser siempre 0. Es decir, para variables aleatorias negativas, la probabilidad siempre va a ser 0. Si está entre 0 y 1, es esta probabilidad del fracaso. Y si vale 1, pues la variable aleatoria toma valores mayores que 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Estamos? Jóvenes. Sí. Listo. Esta distribución también tenemos que calcular su media y su varianza. Entonces, ¿cómo calculamos su media y su varianza? Utilizando el concepto. ¿A qué era igual el concepto de la media? La letra griega mu, o lo mismo que escribir e paréntesis x, y lo mismo que decir sumatoria de x multiplicado por la probabilidad. ¿Pero qué probabilidad? Pues la probabilidad de la variable aleatoria, coma p, la probabilidad del éxito. Estamos estudiando una distribución de Bernoulli. Entonces, la distribución de Bernoulli, ¿a qué es igual? Aquí está, f, miren, aquí está f. F, esta es la probabilidad, ¿a qué es igual? A p a la x por q elevado a la 1 menos x. Entonces, multipliquemos. X, aquí tenemos x, por esa probabilidad, pero aquí ya vimos que cuando x vale 1, ¿cuánto vale la probabilidad, jóvenes? Aquí, p, ¿no? Cuando x vale 0 es 1 menos p. Entonces, venimos acá. Si x vale 1, ¿cuánto vale la probabilidad? ¿Cuánto vale f sub x? P. Si x vale 0, ¿cuánto vale esa probabilidad? 1 menos p. Hacemos operaciones y la media para una distribución Bernoulli vale p. La varianza ya la dedujimos. Vamos a utilizar esta función, esta ecuación de la varianza. ¿Qué dice? Sumatoria de la variable x, variable aleatoria x discreta, menos la media elevado al cuadrado multiplicado por la función de probabilidad. Lo mismo. Si x vale 1, aquí está, si x vale 1, ¿cuánto vale la probabilidad? P. Entonces, 1 menos la media, que ya la calculé, vale p, elevado al cuadrado. La función, ¿cuánto vale? P, reemplazamos, más, ahora, cuando x vale 0, menos, ¿cuánto vale la media? La media vale p, elevado al cuadrado, multiplicado por la función de probabilidad. ¿Cuánto vale esa función cuando x vale 0? 1 menos p. Hacemos operaciones y la varianza es igual a la probabilidad del éxito por la probabilidad del fracaso. La desviación estándar no es nada más que la raíz, porque esta es la varianza, es P por Q, y la desviación estándar es raíz de P por Q. Listo. ¿Estamos? Jóvenes. Sí. Entonces, esa es la distribución de Bernoulli. Ahora entremos a ver un ejercicio. Dice, el ejercicio con el que partimos la clase, empezamos la clase, con el que iniciamos. Si seleccionamos una llamada al azar, vamos a definir como éxito
si la llamada fracasó, es decir, se cayó. Eso estamos definiendo nosotros como éxito. Y fracaso, si la llamada, sí, fracasó. Y fracaso, si la llamada, o sea, se logró dar. O sea, la llamada se pudo efectuar. En el ejercicio inicial, ¿cuánto valía qué probabilidad tenía el fracaso de una llamada? ¿Cuánto era esa probabilidad al inicio, al empezar este capítulo? ¿Cuánto era esta probabilidad? 0,05. 0,05. Eso. Entonces, eso anotamos. Probabilidad 0,05. ¿Qué probabilidad es? Es la probabilidad de éxito. E de éxito. Y eso le estamos llamando P. Para esta probabilidad de éxito, ¿cuánto vale la variable aleatoria? Tiene que valer 1. Eso definimos por concepto. Fracaso. La probabilidad de fracaso es 1 menos P, y eso vale 0,95, y su variable aleatoria tiene que tomar un valor de 0. Ahora, con base en lo anterior, definiremos la variable aleatoria de interés. Es decir, nuestra función de probabilidad, esta función de probabilidad, dijimos que vale P si es que vale 1. Vale Q, porque esto es Q, si la variable aleatoria toma un valor de 0, y 0 cuando tome un valor distinto a ese valor. Probabilidad de éxito, muy bien. Probabilidad de fracaso, también. Listo. Con eso partimos. Voy a hacer mi tabla. Éxito y fracaso. Variable aleatoria X vale 1 y vale 0. Cuando vale 1, la probabilidad de éxito es 0,5. Cuando vale 0, es 0,95. Listo. ¿Cuál es el rango de variación de la variable aleatoria? 0 y 1. Nos dijeron que la variable aleatoria va a presentar una distribución Bernoulli con una probabilidad de éxito en este rango de variación. Entonces, mi variable aleatoria es X, presenta una distribución Bernoulli cuya probabilidad es de 0,05 y su rango de variación es 0,1. ¿Cuál es su función de probabilidad? Ahí la tengo. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Esta es la función para una distribución de Bernoulli, dijimos, ¿no? Esta de acá. Y su rango de variación siempre es 0, 1. Entonces, reemplazo. La probabilidad de mi éxito es 0,5. Si es que vale 1, aquí, F, miren acá, cuando X vale 1, la probabilidad es 0,5 elevado a la 1, fracaso elevado a la 1 menos 1, todo esto vale 1, y la probabilidad del éxito es 0,05. Fracaso, reemplazo el X, esto ahora vale 1, y esto de acá vale 0,95. Graficamos. Aquí está el eje X, variable aleatoria, el eje Y, la función de probabilidad de X sub I, o lo mismo que decir P de X sub I. Eso le falta a mi gráfico. Esto es Q y esto es P. Damos la media, parámetros. ¿Cuáles son sus parámetros? La media para una distribución Bernoulli es igual a P, y eso es igual a 0,5. La varianza para una distribución Bernoulli es P. Lo que estamos observando es que este tipo de distribución Bernoulli sola se puede utilizar. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer 1, 2, 3, 4, n pruebas? Y ya no podemos utilizar esta distribución.
porque esta solo es válida para una prueba. Una, nada más. Y lo elegimos al azar. Pero si yo quiero hacer más pruebas, Bernoulli, o sea, varias de estas, porque yo necesito hacer varias, 1, 2, 3 veces de Bernoulli, a esas varias veces se la conoce como una prueba de distribución binomial. Entonces, la característica de esta distribución binomial es que, como lo dice acá, es para 2 o más pruebas Bernoulli. O para muestras al azar con reemplazo. Es decir, yo quiero hacer una prueba, quiero hacer otra vez la prueba, no, quiero reemplazar. Entonces, cuando E tiene esas características, entramos ya a hablar de una distribución binomial. ¿Está bien, jóvenes? Sí. Entonces, ahora aquí lo vamos a dejar porque ya es, ya estamos en hora. Entonces, vimos hoy día solamente la distribución binomial. Tengo que hacer algo para que podamos apurarnos, porque si no, no voy a lograr terminar esto. La materia, ¿no? Si estamos mal con el internet. A ver, veremos. Por si acaso yo les adelanto, jóvenes, que ya nos consultaron a nosotros como docentes y queríamos volver al presencial. Así que yo ya les adelanto, ¿no? Ya nos hicieron la consulta a la carrera. Entonces yo ya puse que sí queremos volver al presencial por este tema del internet. De todas maneras, mañana nuestro examen es virtual. Aquí, jóvenes, la práctica lo pueden presentar cuando quieren presentarlo. Mañana quieren estudiar hoy para su examen, lo presentamos también la siguiente semana, no hay problema. Siguiente semana, Inge, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. ¿Qué dicen los demás? Ingeniero, una consulta. Sí, No sé si podríamos dar este examen primer parcial en presencial. ¿Podría solicitar usted, como lo dijo en la llamada? Le podrían, pero lo suspenderíamos una semana el examen. Eso también podría ser a consideración de usted, ¿no? Porque en el virtual medio que fachada nomás. ¿cómo? Si me puedes Es mi repetir. opinión. Quisiera que el examen de primer parcial fuera presencial. Están hablando todos al mismo tiempo. Por favor, Cristian, si puedes apagar. Ahora sí, Luis Fernando, adelante. Inge, no sé si podríamos hacerlo este primer parcial presencial. ¿Ya? ¿Cuál es la razón? Ah, por el hecho de que virtual no, medio fachada parece ser, digámoslo así, digamos. ¿Ya? Vamos una semana. Voy a hacer un formulario. ¿Sí? ¿Está bien? Jóvenes. Sí, Inge, pero el formulario lo va a pasar por acá o por WhatsApp, porque no sé si Sí, todos se no, conectan acá. lo voy a pasar ahorita por WhatsApp y ahí les hago la consulta de que si lo vamos a, ahí la consulta para el primer parcial, no va a tener nombre porque, o bueno, sin nombre y solamente va a ser opcional. Entonces la opción 1 es el día de mañana y eso es virtual. O es de aquí a una semana, que cae el día 30 exactamente, el 30
y es presencial. Y es presencial. ¿Está bien, jóvenes? Y más o menos hasta qué hora tendría para votar, Inge. Ahí se los voy a dejar para, no, unos 5 minutos, o sea, máximo. Ahora, todos los que están Ahora mismo nos dirá el resultado, ¿no, Inge? presentes. Lo estoy compartiendo ahorita. Sí, ahora mismo, sí. Es para ahora, porque no, tenemos que volver nomás al presencial, jóvenes. No sé qué está pasando con este internet. Entonces ahí la consulta ya les hice. Porque si seguimos así, no voy a poder terminar la materia. Está medio rudo el tema de la señal. Ya voy perdiendo casi 2 clases. Y eso me está preocupando, jóvenes, ¿sí? ¿Están? ¿Me escuchan? ¿Están presentes? Sí, Inge, se escucha. Ah, ya. Entonces ahí ya les hice el formulario. No sé si lo podemos ir respondiendo. Ingeniero, una consulta. ¿Para cuándo dijo que tenemos que presentar la práctica? La práctica es de aquí a una semana. No, hasta la siguiente semana, ¿no? Martes. Tenían que presentar martes hasta el siguiente Está bien, martes. ingeniera, gracias. Ya, aquí ya respondieron. Quieren dar mañana. A ver, les muestro. Les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla y para que ustedes vean los resultados. ¿Pueden ver? Sí, Inge. Entonces, miren. Para el día de mañana virtual, 61%. Y el presencial, pues, está en un 38.5%. Está aumentando el presencial a 40, bajado a 59. ¿No? Estamos con 28 respuestas, 39 y 60. ¿Cuántos estamos en aula? 36. Entonces les voy a rogar que por favor vayamos votando todos. Lleguemos a 36, por favor, jóvenes. Los que no están respondiendo, si pueden responder. Faltan 10 personas que nos pueden ayudar aún así a balancear, ¿no? Pero aunque los 10 votaran, creo que llegarían apenas a un 50. Sí, ¿no? 60, 40, ahí está. Uy, 6 personas más. Entonces creo que mañana va a ser virtual. Ingeniera, si sería virtual, en caso de que el internet todavía esté inestable, algunos estudiantes tal vez se perjudicarían. En mi caso, por ejemplo, la velocidad de subida de mi internet está muy baja. Me cuesta subir fotos, archivos, PDFs y siempre ya llamé a técnicos para que arreglen, pero siempre
dura poco lo que lo arreglan. Y Sí, estamos mal con el internet. Definitivamente, yo estoy pagando la banda más ancha, que es 300 para tener internet y miren, hoy día estamos así, o sea, definitivamente es una lástima el internet y la verdad no entiendo por qué, la verdad no sé, me preocupa mucho. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente, esta opción doy. Vamos a dar tiempos, es decir, 15 minutos para poder responder al formulario, las 15, 20, mañana vamos a coordinar bien. Y después de ello, ustedes tienen hasta las 4:30 para presentar el examen práctico. Entonces, si les pasa algo en su internet, ustedes ya vayan preveyendo esta situación, de tal manera que ya, aunque sea, pueden cargar, digamos, pueden cargar ejercicio 1, ejercicio 2, o sea, pueden ir cargando sus ejercicios, ¿sí? Y de esa manera podemos responder mañana el examen, que lo hacemos virtual. Después el segundo y el tercer parcial, eso ya no está a votación, eso sí ya es presencial. Solo vamos a dar presencial. ¿Está bien? ¿Jóvenes? Sí. Está bien, Inge. Diego, ¿qué te parece? estaría bien, ingeniera. Espero que no tenga aún así problemas porque a veces sí se pone muy lento. Ayer tenía que enviar una Sí, tarea a ya. la medianoche y no pude, me atrasé mucho por el internet. Ya, bueno, van a tener que tomar en cuenta esa consideración de su internet e intentar resolver en el tiempo pues más rápido que puedan. Pero para el segundo y el examen final sí va a ser presencial, así que eso no se preocupe. De todas maneras, yo hoy día voy a hacer la consulta también a carrera si es que los exámenes tienen que ser presenciales o si los podemos tomar virtuales. Hoy pregunté y me dijeron que tenía que yo reservar. Entonces, lo que yo voy a preguntar no nos pasaron en instructivo, pero quizás los exámenes tengamos que tomarlos presencial. Entonces, voy a hacer la respectiva consulta, jóvenes, pero el examen sí o sí es mañana virtual, ¿sí? Está bien, Inge. Listo. Bueno, jóvenes, nos hemos pasado del horario, así que hice una pregunta. Dice, ¿la nota del final reemplaza a la peor nota? Esto lo vamos a hablar en otra clase. Ahorita ya estamos fuera del horario, entonces esa pregunta se queda pendiente para que todos puedan responderla y al mismo tiempo podamos explicarla, ¿sí? Si el examen final reemplaza la peor nota, es decir, el primero o el segundo parcial. Con esto cerramos la clase, jóvenes. Nos vemos mañana en el examen. Ya tienen una idea de las preguntas que se hacen, así que estudien, por favor. Y la práctica la siguiente semana, el siguiente martes. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Lo ingeniera. Hasta luego, Inge.